En este primer encuentro la idea es que empecemos a conocer dónde están los estándares y normas de IDERA y que nos metamos de lleno en el catálogo de objetos geográficos y que después implementemos y tratemos de implementar con POSIX la estructura del catálogo de objetos geográficos de IDERA. Vamos a aprender a leer ese documento medio difícil de entender, pero poder implementarlo con lo que pudimos ir conociendo. Sí, como les decía, este es el cuarto webinario. En los anteriores aprendimos a usar POSIX. No importa si no se saben todo POSIX, después pueden consultarla en la plataforma de Camarache o en el canal de YouTube de GeoInquietos, pueden ver los webinarios anteriores como para entender cómo llegar acá, a donde vamos a partir ahora, que es empezar a modelar la base de datos. Después también vamos a hablar de cómo editar esos datos desde QGIS, pero eh, de poder darle coherencia a los datos y que se respete la estructura del catálogo de objetos. ¿Sí? Vamos a ver un par de estrategias que hay, como por ejemplo trabajar con los formularios de validación de QGIS, también trabajar con la validación de topologías, y vamos a ir un poquito más allá de lo que nos pide la norma de IDERA, ¿sí? Pero ya sabiendo que cada uno puede o sea, el catálogo de IDERA es un punto de partida, los estándares de IDERA son un punto de partida, pero en cada uno de nuestras instituciones nosotros podemos avanzar un poquito y hacer más especificaciones. Después vamos a trabajar también con los estilos, vamos a ver cómo implementar los estilos, cómo poder hacer una simbología estandarizada. Si bien todavía no está publicado el estándar, se va a trabajar este viernes justamente porque es el encuentro de grupos de trabajo de IDERA en el Ministerio de Agroindustria, así que ahí seguramente vamos a trabajar y después en el corto plazo vamos a publicar el estándar de los estilos, pero por lo menos ya con esto van a tener una idea de cómo implementarlo. Y finalmente, vamos a aprender cómo preparar esos datos para la publicación. Cómo prepararlos para publicarlos en función de una recomendación, que también es un documento de IDERA, que es la recomendación para la publicación de capas. Así que bueno, esa es la propuesta. Y todo esto que vamos viendo, todo el material y todo lo que vamos a utilizar para hacer las prácticas, va a estar disponible en el campus de Cambalache, el aula virtual de Cambalache. Así que el día de mañana le vamos a enviar el link como para que puedan entrar. Acuérdense que cuando quieran pueden ir escribiendo acá abajo las consultas y Vero las va. Si son cortitas, Vero las responde, y si son un poco más largas y vale la pena compartirlas con todos, hacemos un freno y trabajamos eso. Acá me dice, soy el hermano del... Ah, se están hablando entre ellos los participantes, buenísimo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es compartir la pantalla, esto capaz que puede tomar unos segunditos. Voy a compartir la pantalla, así así empiezo yo a trabajar y ustedes pueden seguirme. ¿La ven ahí? Sí. Bueno, acuérdense, tenemos por un lado, ¿bien? ¿Sí? Bueno, por un lado tenemos entonces QGIS, ¿sí? Que sabemos que podemos trabajarlo tranquilamente. Ya aprendimos a que podemos traer capas desde acá, desde añadir capas vectoriales, podemos traer un shape. O también podemos conectarnos a POSIX como para traer los datos que están en nuestra base. Hasta ahora no vimos nada en particular que tenga que ver con respetar ninguna estructura, ¿sí? Sino que simplemente lo que hicimos es almacenar en Postgres nuestros datos en el formato, en el formato que teníamos originalmente. Pero resulta que IDERA, esa comunidad de instituciones que se pone de acuerdo para poder generar estándares, definió, por un lado, definió los conceptos, estableció cuáles son las definiciones de cada una de las capas de información de cada uno de los objetos geográficos que se van a trabajar en el marco de toda esta organización. Todos los estándares de IDERA, ¿sí? Tanto el catálogo de objetos como cualquier otro, es de libre acceso, son de libre acceso y se pueden encontrar en el apartado que se llama estándares y normas. ¿Sí? Cuando entra a la página de IDERA, que es www.idera.gov.ar,
Ahí pueden entrar a la derecha, que hay una botonera verde, van a ver una que se llama estándares y normas. Entonces la que vamos a ver ahora, en particular, ¿sí? De todas las que hay, vamos a ver la que se llama estructura del catálogo de objetos de IDERA. En este caso está almacenado como un archivito de Excel, ¿sí? Como una planilla de cálculo. Entonces uno al descargarlo puede ver que ahí adentro están modelados todos los objetos geográficos, ¿sí? Para hacer una analogía corta y sencilla, vamos a decir que acá están enumeradas cada una de las capas de información con sus atributos, con todos sus componentes y características. Esas capas de información están categorizadas de alguna manera en clases, y acá pueden ver las clases. Y todo esto es producto del trabajo de un montón de gente proveniente de ámbitos muy distintos como el catastro, la geodesia, el medio ambiente, no sé, las ciencias sociales, lo que se les ocurra. Entonces fíjense que ahí están categorizados también atendiendo a normas internacionales para poder garantizar la interoperabilidad, están clasificados en estos temas, ¿sí? Oceanografía, hidrografía, transporte, biota, clima, meteorología, catastro, industria y servicios. Bueno, cada una de estas clases, a su vez, tiene subclases. Por ejemplo, voy a entrar a la de transporte. Dentro de transporte tenemos todas las subclases de transporte. Tenemos el transporte ferroviario, el vial, el lacustre, el aéreo, bla, bla, ¿sí? Un montón de categorías. Y dentro de lo que es la subclase, ahí sí tenemos finalmente lo que vendrían a ser las capas, o sea, los objetos geográficos. Fíjense que en todo este recorrido, cada uno de los elementos, o sea, ya sea objeto, clase, subclase o lo que sea, cada uno tiene por un lado un código, ¿sí? Por ejemplo, acá la calle tiene un código que es 030202, que es un código que sirve después para poder identificarlo a lo largo de todos los procesos que se van tejiendo dentro de la comunidad de IDERA. Y por otro lado tiene una definición. Yo creo que lo más difícil de alcanzar en todo este recorrido fue una definición consensuada entre las diferentes instituciones que trabajan con estos datos. Pero finalmente está cada una de las definiciones eso, entonces es inequívoco qué es lo que, o al menos intentamos que sea así, es inequívoco qué es lo que se corresponde representar dentro de cada uno de estos objetos, ¿sí? Como pueden ver, hay algunos un poco más desarrollados, como todo esto lo que tiene que ver transporte, y hay otros que por ahí todavía no están tan desarrollados, como por ejemplo, fíjense, todo esto que es cultura, dice directamente edificio de cultura. O sea, todavía no hay un trabajo de desagregación de decir, bueno, biblioteca, museo, centro cultural, teatro, bla, 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 ¿sí? Por ahora está todo como manera genérica como edificio de cultura. Lo mismo pasa en muchas de las otras clases que todavía no tienen un trabajo tan pormenorizado como otras. Pero en principio, como sea, la idea es que si yo voy a empezar a armar mi base de datos, o voy a empezar a andar mi conjunto de datos de mi sistema de información geográfica municipal, por ejemplo, en vez de ponerme a inventar yo mismo los nombres de las capas y de qué manera los voy a trabajar, lo que tengo que hacer es trabajar con el catálogo de objetos de IDERA. Esto es una especie de guía que me dice cómo armar mi base de datos o cómo modelar el terreno que me toca o el territorio que me toca gestionar para que todo eso después sea interoperable y se pueda entender en toda la comunidad de IDERA. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la red vial, ¿sí? Y dentro de la red vial tenemos sus atributos, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en las rutas, ¿qué cosas le gustaría saber de las rutas? Bueno, me gustaría saber si está pavimentada, si es de tierra. Después también me gustaría saber la jurisdicción, como para saber quién es el responsable de su mantenimiento, si es la nación, si es vialidad nacional, o si es vialidad de la provincia, o es un camino mantenido por un consorcio de usuarios. También me gustaría saber si es transitable todo el año, si se corta con las lluvias. Bueno, diferentes cosas a cada uno le va a interesar saber. Entonces, en el marco de IDERA se consensúan estos atributos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el tipo de superficie de vía. Acá vemos uno, y vemos que tiene un código raro, un nombre raro que dice RST. Ese código es interoperable
y permite que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda entender que ahí en RST o dentro de FUN o dentro de NAM siempre vamos a encontrar los mismos atributos, ¿sí? Por eso se respetan, por más que después uno traduzca al castellano la propia definición o el propio nombre del atributo, cualquier persona del mundo va a poder encontrar el atributo RCT en la capa de camino, ¿sí? Y si de repente nos tenemos que descargar, no sé, viene un huracán, como pasó en estos días, y tenemos que trabajar con la información del país vecino, bueno, si todos respetan los estándares, vamos a poder entender tranquilamente de qué se trata esa capa y de qué se trata ese atributo, porque todos trabajamos con los mismos estándares. Y esto es la lógica que persiguen las IDES a través de la comunidad que está coordinando Naciones Unidas. Entonces, no solamente está modelizado o estandarizado cómo se llaman los atributos, sino qué valores hay adentro. Y eso es lo que se llama dominio. Por ejemplo, adentro de tipo de superficie de vía, acá tengo, bueno, qué es tipo de superficie de vía, qué tipo de dato admite, dice cadena de caracteres, y lo que me dice acá es que tiene un dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo meter cualquier dato adentro, sino que hay un listadito definido ya de valores posibles. Si hago un clic, acá puedo entrar a cuáles son esos valores posibles y cada uno tiene su definición. O sea que un camino puede tener, por ejemplo, dentro de su superficie de vía puede ser pavimentado, consolidado o de tierra, ¿sí? No puedo meter acá adentro, no sé, ripio, mejorado, o arena, o lo que sea, ¿sí? Tiene que ser alguno de estos tres, y si no, el que más se le parezca, el que más se acerque. Bueno, así que básicamente este es el estándar que tiene que ver con el catálogo de objetos. Eh, ¿Van entendiendo? ¿Quieren hacer alguna consulta hasta acá? ¿Qué les parece? ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Bueno, pareciera que vamos bien. Así que vamos a continuar. Siga, siga, me dicen. Perfecto. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es pensar, listo, ¿sí? Idera me tira este muerto, me tira toda esta definición de cómo tienen que ser las capas, y ahora yo qué hago, ¿no? Bueno, lo que vimos en principio, lo que vimos en los webinarios anteriores, para los que no estuvieron presentes, sepan que ya descartamos completamente trabajar con shapefiles, ¿no? O sea, ya vimos que no es una buena opción, vemos que es muy limitada y no nos permite crecer, que es solamente como un formato de intercambio, si se quiere, entre diferentes actores, qué sé yo le quiero pasar a mi compañero una capa, o espero que mi jefa me mande algo, un trabajo, y eso está definido en un shape. Bueno, eso está bárbaro. Pero ahora, a la hora de trabajar, vimos que lo mejor es trabajar en una base de datos, y en este caso, bueno, optamos por POSIX por ser una base de datos libre. Si alguien quisiera trabajar, que está pésimo, pero bueno, si alguien quisiera trabajar con shapes, acá en la página de IDERA se pueden descargar los shapefiles vacíos, ¿sí? O sea que es un shapefile que ya tiene la estructura, y bueno, si tienen ganas se pueden descargar. Pero nosotros vamos a ir por la opción más óptima, que tiene que ver con empezar a modelar el catálogo de objetos en la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es empezar por lo primero, que es la estructura de las clases. ¿A qué se puede llegar a parecer esto de las clases? ¿Sí? En donde adentro después voy a agrupar los objetos. Bueno, rápidamente nos surge que seguramente eso pueden llegar a ser los esquemas de la base de datos. Entonces yo lo que voy a hacer es crear una base de datos nueva, ¿sí? Acuérdense, este era pgadmin, que es el software que nos permite administrar la base de datos de Postgres, porque habíamos visto que no tiene cara Postgres, entonces sí o sí necesitábamos un cliente administrador. Entonces nos encontramos con las bases de datos y vamos a crear una nueva que se llame Idera. Les recuerdo, voy a poner OK para que se vaya creando, y mientras tanto les recuerdo a quienes no entiendan perfectamente esta parte, les pido que se enganchen igual que siguen, y que después si quieren pueden retomar los videitos que están subidos en el canal de YouTube de GeoInquietos, o en el curso, en el aula virtual de Cambalache. Bueno, dentro de Idera ya tengo creada mi base de datos. Como siempre solamente tenemos el esquema public,
que es donde se almacenan más bien las tablas de sistema. Ahí adentro lo que voy a hacer es, antes de seguir, es crear un nuevo objeto que es la extensión POSIX. ¿Sí? Recordemos que la extensión POSIX es aquella extensión que nos permite poder trabajar con datos geoespaciales, por un lado, o sea, poder almacenar geometrías, que esas geometrías estén vinculadas a sistemas de coordenadas que de alguna manera liguen la información geométrica al territorio, y por otro lado también lo que nos permiten es poder analizar esos datos con lógica geográfica. Entonces, todo eso lo hacemos gracias a que tenemos instalado POSIX. Voy a refrescar solo para chequear. Recordemos que una vez que instalamos POSIX, acá se nos agrega, dentro del esquema public, se nos agrega la tabla que tiene toda la librería de sistemas de coordenadas. Bueno, bárbaro, ya vimos que tenemos POSIX. Entonces voy a empezar a crear esquemas, uno para cada uno de las clases. ¿Sí? Voy a hacer un par, ¿sí? Nuevo esquema, y ahí le pongo transporte. Ok. Vamos a espiar un esquemita más, que se llama, por ejemplo, el que se llama geografía social. ¿Sí? Recordemos que una buena práctica es cuando creamos un esquema, es escribir todo en minúscula y sin caracteres especiales, ¿no? Entonces, geografía, sin acento, guión bajo, social. Okay. Y así sigo creando todos mis esquemas. Acá si refresco, me paro en botón derecho sobre esquema, ya veo que tengo 3 esquemas, el public y después geografía social y transporte. Bueno, y así debería seguir hasta tener todas las clases, o por lo menos las clases que vaya a usar yo. Por ejemplo, yo trabajo en el INTA, no necesito todas, necesito, no sé, la de biota, la de geografía física y alguna otra más, no todas, ¿no? Cada uno va eligiendo las que necesita. Bueno, en este caso tenemos esas clases, y ahora lo que hacemos es, por ejemplo, si nos enfocamos en Red Dial, lo que vamos a hacer es crear las subclases. Pero ¿qué pasa? Las instancias que tenemos en POSIX son solamente 2. Están los esquemas y después ya directamente paso a las tablas. Entonces acá lo que vamos a hacer es, la instancia esta que tenemos en el medio, entre los objetos que vendrían a ser las tablas o las capas, y la clase, esta subclase, lo que vamos a hacer es obviarlo. Entonces vamos a ir directamente a lo que son los objetos. Y acá dentro de objetos yo me voy a centrar en lo vial, ¿sí? Elegí esa como para hacer el ejemplo, y voy a crear la estructura de mi tabla. Entonces lo primero que voy a hacer es crear nueva tabla. Esa nueva tabla se va a llamar red-vial, y acá voy a empezar a definir las columnas. Me voy a la solapita de columnas y empiezo a agregar las columnas. Por ejemplo, ¿qué es lo que me dice el catálogo de objetos de las columnas? Me dice que primero tengo esta columna que se llama FNA, ¿sí? Que después yo, si voy a consultar a la columna FNA, veo que es de tipo cadena de caracteres, ¿sí? Entonces voy a hacer eso. Nueva columna, FNA, el tipo de datos, cadena de caracteres. Acá le vamos a llamar, por ejemplo, le podemos poner text o le podemos poner varchar, que es variable char characters. Vamos a ponerle texto. Le ponemos texto. No, texto es la de la más grande, ¿no? Acá está. Character variable, perdón. se me equivocaron el orden de los nombres. Character variable, ok. ¿Sí? Y acá si quisiera le podría poner un largo total. FNA es el nombre geográfico. Después le sigue otra columna que es el nombre genérico, que es GNA, que también es Character variable. Y después viene el nombre genérico, que es NAM. Acá lo que estoy haciendo es escribir esta estructura de datos que tengo en el catálogo de objetos, lo voy escribiendo allá en el Postgres.
Y ahora seguimos con otra que se llama, por ejemplo, voy a saltarme un par para ir a otras que sean más divertidas, a una que se llama tipo de superficie de vida, RCT. Entonces el RCT, me fijo de qué se trata, y acá me dice que también es de cadena de caracteres. ¿Bien? Y así sigo creando cada una y voy creando todas las tablas. ¿Sí? Voy creando todas las tablas, por ejemplo acá vamos a poner una que se llama RCT. En este caso yo lo que voy a hacer es ponerle small int, y después le voy a poner por qué. Acá lo que voy a almacenar no es un texto que diga, por ejemplo, el RCT es revestimiento. Acá no voy a poner, por ejemplo, pavimentado, sino que voy a empezar a utilizar los códigos de los dominios. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, acá, bueno, voy a poner OK, y si me voy a la columna RCT, recuerden que en realidad lo que debería llenar, para que pueda ser interoperable, debería llenar con estos valores, ¿sí? 1, 19 y 13, y no con pavimentado o consolidado de tierra. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades de que le pifie al escribir, o hay posibilidades también de que, por ejemplo, que un formoseño le escriba con minúscula, otro lo escriba con mayúscula, otro que de repente decida separar las palabras, o que, no sé, si viene un brasileño y quiere hacer el corredor bioceánico entre Chile y Brasil, no va a entender qué significa consolidado. De hecho, en muchas provincias ni siquiera saben qué es consolidado, porque me parece que es algo muy del lenguaje del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, para poder evitar ese tipo de incoherencias y de interrupciones en lo que es la semántica de los datos, lo que hacemos es directamente trabajar con los códigos, ¿sí? 1, 19 y 13. Por eso lo que puse acá no es character variable, sino que directamente le puse small int, que significa un entero pequeño, ¿sí? O sea que es un número que es de menos de 22.000, una cosa así es el valor máximo que admite según la cantidad de bits. Bueno, y así voy creando cada uno de los otros elementos. Esto sería una locura hacerlo a mano, así que lo que voy a hacer yo directamente es, lo que voy a hacer es importarme toda una base de datos que ya está hecha, así como como doña Chichita de Arqueaga, que mientras por un lado batía en un bowl la harina y de repente sacaba una torta por detrás. Bueno, acá yo voy a hacer algo muy parecido. ¿Sí? Lo que voy a hacer es borrar mi base de datos, y directamente lo que voy a hacer es volver a crear una nueva, que se llame también Idera. La estoy creando de vuelta. Una vez más, le voy a crear le voy a habilitar la extensión PostGIS. Pero ahora en vez de ponerme a generar cada una de las tablas de todo el catálogo de objetos, lo que voy a hacer es, voy a restaurar, ¿sí? Recordemos que podíamos restaurar toda una estructura de tablas haciendo un clic derecho sobre la base de datos y poniendo Restore. Voy a elegir ese archivito a restaurar. Estos archivitos los van a poder tener ustedes disponibles para trabajarlo, así que no se preocupen. Acá me voy a este archivo que es de extensión .backup. Pongo restaurar, espero un ratito, y ahí se me van a restaurar. Y todo ese trabajo a mano que implicaría llevar el catálogo de objetos a la base de datos, bueno, ya va a estar hecho. Pero igualmente vamos a seguir trabajando en algunos otros aspectos. Esperamos un rato y ya vamos a tener. Vamos a aprovechar para hacer algunas consultas. ¿Hasta ahora cómo vamos? ¿Hay alguna consulta? ¿Vamos bien? No. Bien, bueno, se entiende, me alegro, che. Me alegro que vaya bien. Bueno, cualquier cosa, si no, hacemos un parate dentro de un ratito. Vamos a continuar, mientras me tomo un mate. Entonces, vamos a explorar primero, ya terminé de restaurar la base de datos, acá voy a refrescar, y fíjense que tengo 13 esquemas. ¿Sí? Tengo un montón de esquemas, cada uno correspondiente a una clase de catálogo de objetos. Y dentro
Y dentro de esos esquemas ya tengo todas las tablas, fíjense, tengo 48 tablas dentro de transporte, ¿sí? Son un montón. Obviamente que, como dije antes, si yo soy del INTA o del Ministerio de Salud, no necesariamente voy a trabajar con todas. Pero bueno, esto ya lo que me hace es, me alivia la cantidad de trabajo que tengo que hacer, es más fácil borrar que crear, ¿no? Bueno, este archivito que se descarga y se restaura, también está acá en la página de IDERA, y es el archivito que dice estructura de la base de datos en SQL. No va a tener todo lo que vamos a ver ahora, pero prometemos que después del viernes que viene, que tenemos el encuentro del grupo de trabajo de IDERA, seguramente algunas cositas más le vamos a ir agregando como para darle un poquito más de cuerpo a esta base de datos. Pero en principio lo que se ahorran es escribir las tablas, definir cada uno de los atributos, ¿sí? Por ejemplo acá dentro de Red Vial, fíjense que ya tiene todas sus columnas con sus tipos de datos y todo eso, y cosas que vamos a empezar a ver ahora. Como por ejemplo, dijimos que RST, ¿sí? Acuérdense, retomemos, tenemos la Red Vial, y ahí adentro teníamos RST que era el revestimiento. Fíjense acá al lado, recuerden que cada vez que uno se para en un objeto de la base de datos, acá al costado me despliega el código SQL como para poder generar ese mismo objeto. O sea, si yo quisiera crear otra columna con el mismo nombre, lo que hago es correr esta sentencia que se me pinta al hacer un clic sobre el objeto, en este caso, que es la columna. Entonces, fíjense que acá cuando la crea la columna, cuando la creó, la definió como small int. Entonces, acá no va a almacenar la palabra pavimento, consolidado, tierra, sino que lo que va a almacenar es 1, 13 o 19. ¿Y dónde está eso de pavimentado, consolidado y de tierra? Bueno, eso está en un apartado especial, en un esquema especial que se llama dominios. Ese esquema lo creamos a propósito para poder almacenar cada una de las tablitas de cada uno de los dominios. Entonces acá, por ejemplo, yo si me paro en RST y la despliego, ¡epa! ¿Qué pasó? Disculpa un segundito, que me pasó algo raro. No se me creó la... Me voy a robar a mí mismo, pido disculpas. Me había pasado ya alguna otra vez que no se me restauran las tablas. Ahí está. Bueno, me voy a robar de acá, voy a borrar. Fíjense acá, de paso aprendemos. En esta base de datos tengo los dominios llenos. Entonces lo que voy a hacer es hacer un backup de este esquema. Voy a poner IDERA dominios. Y después lo que voy a hacer es restaurarlo en mi otra base de datos. ¿Sí? Les pido disculpas por esta interrupción, es cortita igual, y de paso nos ayuda a entender esto de que se pueden llevar los datos de una base de datos a otra. Bueno, perfecto. Entonces lo que hice acá es, de otra base de datos que venía trabajando, voy a backupear los dominios. Y ahora lo que voy a hacer es ir a la base de datos donde estaba antes, voy a borrar ese esquema y lo que voy a hacer es restaurar nuevamente. Voy a restaurar nuevamente solamente los dominios de IDERA. Entonces ahora sí los voy a tener. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, dentro de dominio, dentro de la tablita RST, acá si la despliego, ahí pueden ver que tenemos cada uno de los valores. O sea, tenemos 1 pavimentado, 13 tierra, 19 consolidado. ¿Sí? Lo mismo que veíamos acá en el Excel, en cada una de las solapitas de los dominios, por ejemplo, estos que son
NEN, que son niveles de enseñanza, que seguramente están vinculados al sistema educativo. Si vamos a la base de datos, vamos a ver, vamos a buscar NEN, a veces no está hecho, bueno, y así para cada uno de los elementos tenemos los diferentes valores de dominio. Por ejemplo, acá HCT, que es uno que vamos a usar dentro de un ratito. Si lo vemos, tenemos, por ejemplo, esta sería la jerarquía de la red vial. Camino terciario, ruta nacional, ruta provincial. ¿No? Bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos para vincularlos uno con otro? ¿Sí? Sabemos que los dominios son tablas y que en las tablas propiamente dichas que representan a los objetos geográficos, lo único que guardamos son los valores y nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular uno con otro? Bueno, por un lado, para darle integridad a los datos, lo que tenemos que hacer es crear claves foráneas. Entonces yo lo que voy a hacer en esta tabla, en la tabla de red vial, lo que voy a definir es que dentro del campo RCT de la tabla red vial, solamente puedan haber valores que están dentro de la tabla correspondiente en el esquema del dominio. Repito, ¿esto qué significa? Que en la tabla, o en la capa, digamos, en la capa de red vial, los únicos valores que pueden ir dentro de la columna RCT son aquellos que están listaditos dentro de la tabla correspondiente y dentro del esquema de dominio. O sea que nadie puede poner otra cosa que no sea pavimentado, consolidado o tierra. Y eso se hace de esta manera. Si me paro en red vial y le digo nuevo objeto, y en este caso foreign key, que significa clave ajena o clave foránea. Sí, hay una consulta. ¿Por qué los valores de las tablas de las claves no son correlativos? Bueno, resulta que esto viene de algo que se utiliza a nivel mundial, y cuando trabajamos acá, en el caso de IDERA, voy a buscar RCT. ¿Sí? Fíjense que salta del 1 pavimentado al 13 de tierra y al 19 consolidado. Resulta que ahí en el medio hay un montón de otros valores que se utilizan a nivel mundial, que nosotros decidimos en Argentina no utilizarlo porque son demasiado complejos y nadie los usa. Como por ejemplo, no sé, empedrado, arenado, con una superficie de madera, no sé, todas cosas extrañas que acá muchos no se utilizan. Entonces, para no hacer tan compleja la estructura del catálogo de objetos, lo que se hizo es tomar solamente aquello que vaya a ser utilizado y que en realidad que esté siendo utilizado por las diferentes instituciones del país. Van a ver también que en algunos casos, a ver, por ejemplo, no sé, voy a usar esto. Por ejemplo, este caso es el orden de la red gravimétrica, por decirles algo. Fíjense que acá está bien todo prolijito, es 1, 2, 3, 4. Generalmente cuando es todo muy prolijito es porque es un valor de dominio inventado por nosotros mismos, o sea, inventado por Argentina, por IDERA. ¿Sí? Generalmente pasa para aquellos objetos geográficos que por ahí no eran interesantes cuando crearon el estándar a nivel mundial, entonces a nadie le surgió, por ejemplo, ponerle un orden a los puntos de la red gravimétrica. O no sé, o por ejemplo, bueno, esto sí, por ejemplo, es bastante, este sería el régimen hidrológico de un curso de agua. Fíjense que en este caso dice perenne e intermitente, y eso sí está consensuado a nivel mundial. ¿Sí? Pero a veces cuando se saltan así los valores, fíjense en este caso, por ejemplo, las curvas de nivel, tenemos la directriz, la intermedia, la auxiliar, y fíjense que salta del 1, 2, 4, 8 al 100, 101. ¿Sí? Bueno, básicamente por eso es, o sea, por preservar la correspondencia con el resto del mundo. Por eso es que saltan los valores a uno y otro. Ustedes, si quieren conocer el listado completo de todo lo que hay, lo que tienen que entrar es al catálogo de objetos de la OTAN, ¿sí? Porque esto en realidad nació de la OTAN, que necesitaba interoperar entre muchos países de todo el Atlántico Norte, y eso se llamaba DFDD. ¿Sí? DFDD es el documento que tiene todas las claves, pero así todo, es muy completa en algunos aspectos y bastante incompleta en otros aspectos que sí nos interesaban en IDERA.
Bueno, estábamos entonces en esto de poder crear la clave foránea. Entonces lo que tengo que hacer es vincular mi tabla, mi columna, con la otra tabla que está ya en la clave foránea. Entonces lo que voy a hacer es un nuevo objeto en esa tabla, nueva clave foránea, y lo que voy a decir es decirle de todas las tablas que tiene la base de datos, a cuál quiero hacer referencia. Fíjense que acá adentro tengo todas las tablas de la base de datos. Entre ellas voy a elegir la que está dentro del esquema dominios y voy a elegir la tablita que se llama RCT. La tabla RCT. Entonces le digo, ¿cuál es la columna local? La columna local es RCT. ¿Y cuál es la columna de referencia? Código. O sea, fíjense que la tabla de dominio RCT tiene dos columnas, la del código y la de la etiqueta. Entonces yo lo que quiero es que dentro de mi columna local RCT solamente pueda admitir los valores que están adentro de la columna código de la tabla de dominio. Entonces defino eso y pongo agregar. Y ya que estoy, voy a aprovechar y voy a agregar otras más, como por ejemplo, también puedo llegar, bueno, por ahora no, pero después puedo llegar a ir agregando otros valores más como para que se vayan agregando. Vamos a agregar. A ver, voy a intentar hacerlo de vuelta, nuevo objeto. Vamos a ir a dominio, RCT, columna local, RCT, columna extraña, código. Agrego. Estoy perdiendo que... Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí me creó, fíjense que acá abajo se me van agregando las diferentes claves foráneas que yo voy generando, ¿sí? ¿Cómo? ¿Se entendió esto? ¿Cómo va hasta acá? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Sí, sí. Bueno, ahí vamos yendo. Bueno, yo lo que voy a hacer es, de vuelta voy a sacar una torta. Voy a abrir el espacio donde puedo escribir consultas arbitrarias. Y voy a traer un archivito, así como hacíamos en las clases anteriores, donde tengo la consulta ya escrita en SQL. ¿Sí? Fíjense que acá, en esta consulta, lo que estoy haciendo es hacer eso que estaba haciendo a mano, o sea, crear la estructura de la tabla, cada uno con sus valores, y después creo cada una de las claves foráneas. Fíjense, la clave foránea para el campo MS, que es la separación de carriles, el que tiene que ver con la localización vertical, o sea, si está por debajo de la tierra, encima de la tierra o más arriba, el de la jerarquía de la red vial, el de la superficie, el de tipo de red vial, y cada uno de esos elementos los voy generando desde acá. Entonces lo que voy a hacer es borrar mi tabla de red vial, la borro, y lo que voy a hacer es volver a crearla, pero ya con todas estas características. Voy a pintar toda esta consulta, voy a poner ejecutar. ¿Sí? Ahí está. Entonces si me voy de vuelta, si me voy acá a la base de datos, voy a ver que en red vial ya se me creó de vuelta cada una de las columnas, pero esta vez están las 7 restricciones. ¿Por qué hay 7 si yo tengo solamente 12 columnas? Bueno, tiene que ver que no todas las columnas requieren de una clave foránea. Por ejemplo, el nombre, todas estas que tienen que ver con el nombre genérico, el nombre geográfico, el nombre específico, no tienen un dominio, ¿sí? Cada uno puede poner el valor que se le ocurra ahí adentro.
O por ejemplo esta última, que es SAG, que es autoridad de fuente. Ese tampoco tiene valores específicos. La autoridad de fuente puede ser vialidad de la provincia o, no sé, este, no sé, la Fundación Vida Silvestre que salió a traquear algún bicho, qué sé yo. Digo, puede ser lo que sea. Por eso no todas las columnas necesitan una clave foránea. ¿Está perfecto? Bueno, vamos a seguir un poquito. ¿Qué pasa? Hasta acá lo que estuvimos viendo es esto de cómo armar la estructura de la base de datos en función del catálogo de objetos de IDERA. Ahora, ¿qué pasa si mis datos no son así? ¿Sí? Yo, por ejemplo, recibo todos los días un reporte de un sistema que trabajo en mi oficina, que lo que tiene es una estructura completamente distinta. ¿Sí? Como por ejemplo acá estoy abriendo una capa de red vial, le voy a poner un color un poquito más alegre, esto es QGIS, le voy a poner un color un poquito más alegre, ahí está en rojo. Fíjense que esas son todas las rutas de la provincia de Salta, como siempre, de la provincia de Salta, y si abro la tabla de atributos, no tiene nada que ver con esto que estuvimos hablando hasta ahora. Y nada que ver. Fíjense que tiene por un lado el nombre, por otro lado el tipo, que está escrito ruta nacional, ruta provincial, todo con mayúscula. O sea, ni siquiera está escrito con mayúscula y minúscula como el estándar. Y después que el material es este, que dice pavimentado, por suerte es más o menos el mismo, pero también está escrito de otra manera. Entonces, ¿cómo hago para llevar esto a mi estructura de la base de datos? Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es migrarlo a la base de datos como para que todo lo que hagamos, lo hagamos escribiéndolo con SQL, con el fin de después poder reutilizarlo. ¿Sí? Todo lo que escribimos con SQL después se puede reutilizar en otro proceso. ¿Nadie? ¿Me escuchan? ¿O dejaron de escucharme? ¿Me pueden confirmar? Sí, me escuchan. Bueno, sí, me dicen. Bueno, listo, sigo acá. A Vera le pasó algo y no me escucha. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a migrar. ¿Sí? Recordemos un poquito, rememoremos las reuniones pasadas y acuérdense que primero lo que tenía que hacer es generar la conexión esa. ¿Sí? Tenía que chequear de estar conectado a IDERA. Recuerden que lo que hacemos es conectarnos, si lo teníamos en nuestra máquina, localhost 5432, la base de datos a la que me conecto es IDERA, y acá tengo la contraseña ya configurada. ¿Sí? Los que no entiendan de qué estamos hablando, recuerden que lo pueden chequear en los webinarios anteriores. Entonces, una vez que ya me aseguré de que puedo conectarme, voy a ir acá al administrador de bases de datos, y me voy a conectar, voy a chequear de que me puedo conectar a la conexión de IDERA. Y ahora sí puedo con este botón importar la capa. Para que no se me desordene todo, yo lo que voy a hacer es, previamente voy a crear un apartado, o sea, voy a crear un esquema especial para guardar las importaciones. Voy a poner nuevo esquema dentro de la base de datos y le pongo importaciones. Aceptar. Entonces ahora cuando me conecte de vuelta voy a refrescar desde QGIS y ahí me aparece el esquema de importaciones. Y ahora sí, voy a importar la capa, que es la capa esta que ya tengo desplegada en la vista, y también le voy a llamar red-vial. Pongo aceptar. Acá yo tengo instalado un complemento para que me cargue el metadato. Así que ahí me pide que primero le cargue los metadatos antes de seguir, pero bueno, eso es algo que tengo yo en mi... Porque siempre hay que generar los metadatos. Esto es parte del webinario 3. Bueno, entonces ahora ya vimos que nos importó. Esto significa que si yo refresco acá, dentro del esquema de importaciones tengo que tener mi tablita red vial. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, ahora que tengo mi tabla red vial, lo que tengo que hacer es tratar de meterla dentro de la otra estructura. Entonces yo lo que tengo que hacer es convertir esto que dice tipo, que tiene ruta nacional y ruta provincial, lo tengo que meter dentro de HCT, o sea, dentro de transporte,
lo tengo que meter dentro de la columna HCT, que es la que el catálogo de objetos me dice que está guardada, almacenada para la jerarquía de la red vial. Y no la puedo poner así tal cual como está. No puedo poner ruta provincial y ruta nacional. Lo que tengo que hacer es transformarla al valor 1 y al valor 2. O sea, tengo que convertir ruta nacional al valor 1 y ruta provincial al valor 2. Entonces, para eso lo que voy a usar es lo que se llama expresiones condicionales. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo veamos. Estas expresiones condicionales lo que me hacen es pedirme los mismos datos que tengo, pero transformados en otro valor. Por ejemplo, en este caso lo que dice es, primero lo que voy a hacer es traer, esto lo estoy trayendo, fíjense que abajo donde dice from red vial. Pero le estoy diciendo, cuando el tipo sea igual a ruta nacional, entonces devolveme un 2. Y cuando el tipo sea igual a ruta, cuando el tipo sea igual a ruta provincial, devolveme 2. Y cuando el tipo sea ruta nacional, devolveme 1. Y si no, else, y si no, devolveme menos 1. ¿Qué significa ese y si no? Si yo vuelvo al HCT, que es la jerarquía de la red vial, fíjense que yo tengo ruta nacional 1, ruta provincial 2, y tengo información no disponible como menos 1. O sea, siempre le tengo que poner algo. Siempre tiene que tener algún valor, porque si no, no va a cumplir con la norma. Si yo no tengo la información de qué se trata, no lo puedo dejar como nulo. Tengo que ponerle el código que corresponde a menos 1. Entonces, esto es lo que establece esta consulta, ¿sí? Recuerden que estas consultas también las van a poder tener ustedes, así que después si quieren jugar con las consultas, directamente lo que hacen es cambiar la estructura para que se adapte a los datos que ustedes tienen en casa. Entonces le digo, el tipo tráemelo así como viene, y después tráemelo modificado en función de estas expresiones condicionales. Lo mismo para el material. Primero te pido el material así como viene, y después le digo que si es pavimentado me devuelva un 1, que si es material de consolidado me devuelva un 19, y si es de tierra me devuelva un 13. ¿Sí? El camino con valor 4, en este caso, disculpen, yo estoy pasando medio rápido, pero yo lo que hice es explorar cuáles son los valores distintos. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para explorarlos? Lo que hacíamos es select distinct tipo from importaciones red vial. Disculpen, tienen razón. Primero tendríamos que explorar, por ejemplo acá voy a explorar qué valores distintos tenés dentro del campo tipo. Consulto, y ahí me dice, tengo ruta nacional y tengo ruta provincial. Y ahora le voy a decir, decime qué valores distintos tenés dentro del campo material. Y consulto, tengo pavimentado, consolidado y tierra. ¿Sí? Muchas gracias al que hizo la consulta. Muchas gracias, Belén. Bueno, entonces ahora sí, y como yo ya sé qué valores tenemos, lo que voy a hacer es correr esta consulta. Entonces corro la consulta y acá me trae, fíjense, me trae el dato como viene original, tipo, y el dato ya convertido. ¿Sí? O sea, yo este campo HCT no lo tengo en la base, no lo tengo en la tabla, sino que lo estoy creando al momento de hacer la consulta. Lo mismo que el campo RCT. ¿Sí? Tampoco lo tengo. Voy a subir un poquito el resultado que no se alcanza a ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces tengo el tipo original, el HCT, que es a donde lo convertí, el material pavimentado, consolidado de tierra, y el RCT que creé al vuelo. ¿Sí? Fíjense, tierra 13, pavimentado, y por ahí, acá está el consolidado 19. ¿Sí? Cada uno con su valorcito. Entonces, una vez que hago eso, ya estoy en condiciones de hacer una importación. Entonces lo que voy a hacer es insertar. Entonces lo que voy a hacer es insertar dentro de transporte red vial, acuérdense, esta es la que ya está normalizada, la que ya tiene las claves foráneas. Entonces yo cuando importe, no puedo importar aquello que no esté estandarizado, porque me va a salir un error con respecto a la clave foránea.
Entonces acá lo que le estoy diciendo es, tráeme, o sea, llename esa tabla en este orden. Primero, el GID, que es el identificador único de cada uno de los campos. Después la geometría, después el nombre, la jerarquía de la red vial, el revestimiento y por último la fuente. Entonces empecemos. El nombre lo pido como el mismo ID que ya viene. El campo geométrico también viene así tal cual como está, pero allá se llama geom. O sea que lo estoy trayendo con su nombre. Lo que es importante es que guardemos el orden en que le decimos que le vamos a dar los datos con el orden en el que se lo estamos entregando, ¿sí? Después acá en este caso el nombre, que ahora va a ser num, y después viene todo el componente case, ¿sí? Case, todo esto, o sea, el campo tipo convertido a 2 para ruta provincial y a 1 para ruta nacional, ¿sí? Coma, después viene, de HCT viene RCT, que es todo este componente que está acá. Y después viene la autoridad de fuente. La autoridad de fuente no tiene dominio, entonces yo lo que puedo hacer es escribirla acá. Entonces le digo Dirección Provincial de Vialidad. O sea, para cada uno de los registros de la nueva tabla, dentro del campo SAG, que es autoridad de fuente, le va a poner Dirección Provincial de Vialidad, ¿sí? Y que todo eso lo traiga desde importación o red vial. O sea que para poder insertar le tengo que decir, insertame dentro de tal tabla todo esto que viene de tal otra tabla. Si las dos tablas fueran iguales, lo único que tengo que hacer es insert into bla bla from y nada más. O sea, no tendría que hacer nada de esta especificación. Pero como son distintas, en este caso yo tuve que hacer toda esta serie de expresiones condicionales, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es correr esto, o sea, mi tabla va a pasar de estar vacía a estar llena de lo que vino de la otra tabla. Perfecto, acá lo que me dice es que el resultado se ejecutó exitosamente y hay 319 filas afectadas. ¿Por qué hago hincapié en esto de escribir con SQL? Digo, ¿por qué no directamente lo trabajo como shape y le pongo un campo al lado y lo hago a manopla en QGIS? Porque el hecho de tener esta consulta escrita me permite que si yo ahora tengo que exportar de vuelta, vamos a suponer que se trata de, no sé, las parcelas catastrales, y que el sistema ni siquiera lo manejo yo, lo maneja el área de inmuebles, ¿eh? Entonces, si ellos están todo el tiempo haciendo la salida en un shape que no tiene mi estructura, yo fácilmente puedo reconstruir la estructura de IDERA corriendo una consulta SQL, ¿sí? Lo que hago es importo de vuelta la tabla y simplemente corriendo la consulta SQL vuelvo a poblar mi tabla estandarizada y de manera estandarizada, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Sé que es un poco complicado, pero cuando empiecen a utilizarlo va a ser bastante interesante, ¿sí? Uno puede ir de a poco estandarizando todos sus datos para que tengan el mismo formato que IDERA. Bueno, vamos a probar esto que hicimos, ¿sí? Vamos a ir a... ¿eh? Bueno, entonces voy a sacar esta capa, chau, que es un shape, me lo olvido para siempre, y voy a empezar a trabajar con mi capa estandarizada según IDERA. Me conecto, voy a ir a transporte, voy a ir a red vial y pongo añadir. Fíjense, voy a poner un color un poquito más fuerte. Fíjense que geométricamente es muy parecida a la anterior, es la misma exactamente, pero si abro la tabla de atributos, ¡charán!, lo que tenemos es todo estandarizado, ¿sí? O sea, si yo esto lo llego a entregar a IDERA, o a China, o a la NASA, o a quien sea, cualquiera va a entender qué es lo que hay adentro sin tener conocimiento ni de español, ni de quién soy yo, ni nada por el estilo. O sea, solamente con ver que HCT es igual a 2, va a entender que se trata de una red vial de jerarquías, de segunda jerarquía dentro de un país, ¿sí? Esa es la maravilla de las infraestructuras de datos espaciales. Bueno, muy lindo, cumplimos con IDERA, está bárbaro, pero es medio infumable tener que andar todo el tiempo
yendo y viniendo entre el catálogo de objetos y la capa para poder entender algo. Entonces ahí en ese caso lo que podemos hacer es trabajar, por ejemplo, con una vista. Recuerden que la vista es el resultado de una consulta, es el resultado de una consulta que no se almacena físicamente, sino que simplemente se muestra para poder ser trabajada al momento de hacer la consulta. Entonces, en este caso, lo que yo hice es, así como forma de join, lo que hice es traer los datos de la tabla que no tienen dominio, los traje tal cual como vienen. Y a los demás, lo que hice es hacer un join con las tablas de dominio que tienen sus definiciones. O sea, esto es para que, en vez de traerme, o sea, si bien está almacenado como, voy a volver a mostrarlo, si bien está almacenado como 1, 19 y cada uno de los códigos correspondientes en la base de datos, que eso es lo correcto, ¿sí? O sea, si abro la tabla de atributos, está almacenado si RCT 1, 19, 13, bla, bla. Si bien eso está bien, por ahí es un poco incómodo para trabajar, o incluso si yo quisiera exportar un shape, ¿sí? Para entregarle no sé, a un usuario que me pide información, es medio incómodo. Entonces lo que puedo hacer es crear una vista que no deteriore el trabajo que hice, sino que directamente lo enriquezca a la hora de presentarlo. Entonces acá lo que hago es hacer joins con las tablas de dominio para que en vez de mostrar el valor numérico del campo me traiga la etiqueta. ¿Sí? Recuerden que en la tabla de dominio, acá si nos vamos al esquemita de dominios, cada uno de los valores correspondientes, por ejemplo acá, no sé, si abrimos cualquiera de estos, por ejemplo este es de tipo de puentes, ¿no? O sea, el tipo de puente que se va a almacenar es 1, pero para poder entender qué es, siempre vamos a tener su correspondiente etiqueta. ¿Sí? Entonces tenemos 1 vial, 2 ferrocarril, 3 mixto. Entonces vamos a hacer eso mismo con nuestra tabla de rutas. Entonces acá si ejecuto, fíjense que me está trayendo, pero al vuelo, o sea, no es que está almacenado así, sino que me lo trae al vuelo, ruta provincial, bla bla, ruta nacional, y acá al costadito en el RCT, consolidado, pavimentado y de tierra. ¿Sí? O sea que yo puedo tener una vista para cuando quiero exportar datos o para cuando quiero alimentar algún sistema que no necesariamente alguien puede llegar a interpretar de que se trata del catálogo de objetos. Entonces, por un lado, para poder verlo, por ejemplo, desde QGIS, lo que hacíamos es primero crear la consulta, la copiábamos, y después lo que hacemos a continuación es crear una vista. Entonces, ahí dentro del esquema de transporte, voy a crear con botón derecho un nuevo objeto, que sea una vista. Acuérdense que por convención le poníamos una B corta guión bajo adelante, B corta guión bajo red vial. Y acá en la consulta, en la definición SQL, le vamos a pegar, perdón, en la consulta SQL, en la definición, le vamos a pegar la consulta. ¿Sí? Entonces vamos a poner aceptar, y eso nos acaba de crear la vista. Entonces ahora si yo me voy a QGIS y me traigo, en lugar de traerme la tabla pelada, me voy a traer la vista, que ya está trabajada, me conecto de vuelta, me voy a transporte, me voy a red vial, recuerden que acá siempre hacía falta elegir cuál era el identificador único, y ahí ya me traje. Entonces fíjense que acá la capa se llama de corta-red vial. Y si la abro, ahí está, ¿sí? O sea, tengo los valores literales de cada uno de los dominios, ¿sí? Esto, por ejemplo, ahora si yo tuviera que entregar un shape para que lo trabaje, qué sé yo, un compañero que no tiene nada que ver con IDERA, directamente lo exporto de acá como shape y va perfecto. Pero a la hora de editar, lo que tengo que editar es aquello otro. Bueno,
Como nos queda poco tiempo, vamos a ver una cosita más. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, vamos a ver algo más que tiene que ver con esto de poder darle un poquito más de coherencia a los datos. Lo que vamos a ver es cómo podemos editar, ¿sí? Voy a eliminar por un ratito esta vista, ¿sí? Voy a eliminar la vista y me voy a traer la red vial. ¿Eh? No. Bueno, fíjense que yo le puedo hacer la vida simple al usuario. Vamos a suponer que yo quiero, ya tengo mi base de datos institucional, todo el mundo la usa, pero es medio plomo esto de, yo dije que hay que editar almacenando los códigos, ¿no? O sea, está bueno que si alguien crea una nueva ruta, le ponga el revestimiento como código. Pero es un poco plomo tener que aprenderse que el 1 es pavimentado, que el 13 es de tierra, 19 consolidado. Es un plomo. Entonces yo lo que puedo hacer para evitar eso es utilizar una de las capacidades que tiene QGIS, que es el trabajo con formulario. Entonces lo que voy a hacer es, voy a traer primero la tablita que tiene los valores de dominio de revestimiento. Voy a conectar a Postgres, pero esta vez voy a usar la opción que está acá abajo que dice que liste también las tablas sin geometría. O sea que no solamente me traiga las capas, las que tienen geometría, sino que me traiga todas las tablas que haya dentro de la base de datos. Entonces fíjense que antes, si yo tengo deshabilitado esto, el esquema de dominio ni siquiera me lo muestra, porque ahí adentro no hay ninguna geometría, hay solamente tablitas de dominio. Pero si yo pongo listar también tablas sin geometría, ahí aparece el esquema de dominio. Y dentro de todos ellos voy a elegir RST. Entonces lo que hice es traerme una sencilla tablita. Es esta tablita, inocente, que no tiene nada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es decirle a QGIS que cuando quiera actualizar el campo RST, no tome datos de cualquier lugar, sino que los tome de esa tablita. Entonces yo me voy a evitar que el usuario que edite ponga datos a mano, sino que directamente los elija de un listado disponible. Para esto lo que voy a hacer es botón derecho, propiedades, y voy a ir a una solapa que seguramente no muchas veces hemos ido, que es la solapa de campos. Y en esta solapa de campos yo puedo elegir, por ejemplo, fíjense que el modo de edición, acá están cada uno de los campos, o sea, de las columnas de la tabla de atributos. El modo de edición de todos es edición de texto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo poner lo que se me cante adentro, ¿sí? Simplemente me meto a la tabla y escribo lo que quiera. Como esto viene de una base de datos, igual después me va a retar y me va a decir, che, estás poniendo un valor que se va de la clave ajena, de la clave foránea. Pero para evitar eso, ya directamente voy a preparar y voy a hacer que mi campo RST, hago un clic ahí en el modo de edición, le voy a decir que tome un mapa de valores. Esto viene a ser como un listadito disponible de valores. Y acá le digo que los datos que vaya a tomar, los tome desde una capa. En este caso sería desde la tabla que tengo agregada a la vista. Entonces le digo que la capa sea RST, o sea, esa tablita, que el valor que vaya a almacenar sea código y que la descripción que vaya a mostrar sea etiqueta. ¿Sí? Esto significa que en la tabla se va a almacenar el código, pero lo que le va a aparecer al usuario es la etiqueta. O sea, se va a almacenar 1, pero al usuario le va a aparecer pavimentado. Es mucho más amigable. Entonces pongo aceptar y aceptar. Perfecto. Entonces ahora, cuando yo quiera editar, si voy a poner en edición esta ya si quieren la podemos volar. Elimino la tablita que vino suelta. Solamente la necesitaba de auxiliar como para poder trabajar. Ahora, si yo quiero abrir la tabla de atributos y editarla, sí. Me preguntan si puede cargar todos los valores en una sola tabla. No. En este caso, para que sea mejor, deberías tener los valores correspondientes a cada dominio en una tablita separada. Después vamos a hacer un ejemplo como para agregar otro más.
En realidad podés, pero después vas a tener que ir eligiendo a mano cuál le corresponde a cada dominio, es medio plomo. Entonces fíjense acá, yo la puse en edición esta capa, yo definí que el color de la edición no sea con esas crucecitas rojas porque es molesto, pero esto está en edición. O sea, fíjense que si quiero puedo generar un elemento nuevo. Y si voy a la tabla de atributos e intento modificar algo, acá por ejemplo puedo poner lo que se me cante, ¿sí? Por ejemplo el número puedo poner un 34, en el tipo puedo poner un 3, ¿sí? No pasa nada, pero acá en el pavimento no puedo poner lo que se me cante, se me despliega un listadito, ¿sí? Entonces yo tengo tierra, información no disponible, consolidado o pavimento, ¿sí? Y acá lo interesante es que no es que va a grabar la palabra pavimentado o la palabra consolidado, por ejemplo, ahora sí la cambio, sino que lo que va a almacenar es el 19 o el 4, o sea, el código que corresponde, y lo que va a hacer es mostrarme, para que lo entienda el ser humano, me va a mostrar la etiqueta. Entonces, por ejemplo, ahí cambié ese por consolidado, acá cambié uno de pavimentado a tierra, y cuando quiero guardar, ¿sí? Me guarda sin ningún problema. ¿Está? Perfecto. Entonces, de esa manera, yo estoy contento de que puedo hacer las cosas bien. ¿Y qué pasa si las hago mal? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, dentro de HCT, que acuérdense que era la jerarquía de la red vial que no está normalizada, por eso, ahora si yo le hago un clic no me aparecen los valores, ahí habíamos visto que estaba el 1, el 3 y el 4, y el -1. ¿Qué pasa si yo pongo un 5? ¿Eh? Y si intento guardar, bueno, me lo guarda el desgraciado, pero después me va a chillar allá de que no me lo guardó, perdón, no estaba viendo el error atrás. Me dice acá, o sea, me está retando y me está diciendo, no puedo guardar los cambios en red vial. Y me dice por qué. ¿Sí? Porque me dice que ese dato insertado viola la restricción HCT. ¿Sí? Porque el 5 no está presente en la otra tabla. O sea que fíjense que esto me permite, por un lado, con la herramienta de campos, por un lado lo que me permite es hacerle la vida más sencilla al que vaya a cargar los datos, seleccionando. Pero por otro lado lo que hace es evitarme que yo ponga un valor que no corresponde. ¿Sí? Entonces acá, si le cambio ese 5 por un 2, que es un valor que sí está permitido, y pongo guardar y detengo la edición, listo, ¿sí? La edición se detiene. ¿Está? Bueno, nos quedan 10 minutitos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren que hagamos un ejemplito más? Un ejemplito más de... Ojo ya. Hagamos un ejemplito más de esto de los valores de dominio. ¿Sí? Vamos a QGIS, vamos a traer la tablita, ¿sí? Listar opciones sin geometría. Vamos a traer la tablita HCT en este caso, que es la jerarquía de la red vial. HCT, la añado. De vuelta me voy a propiedades. Busco el campo HCT y le cambio de edición de texto, o sea, texto libre, lo voy a poner como valor, mapa de valores. Cargo los datos desde HCT, le digo que el valor es código y que la descripción va en etiqueta. Ahí está, ok. Aceptar y aceptar. Y ahora, para editar, no voy a usar lo que usé antes, sino que lo que voy a usar es dibujar una ruta nueva. ¿Sí? La dibujo, hago cualquier cosa. Y acá pasa lo mismo. Fíjense que yo puedo cargar cualquier valor en estos campos, y puedo poner lo que se me cante, pero en RCT sí o sí tengo que elegir uno de los que está definido, lo mismo que en HCT. ¿Sí? Sí o sí tengo que poner uno de los definidos. Y pongo aceptar, y ahí me lo guardó. Y si detengo la edición, no me dice nada malo. Ahora intentemos hacer algo malo de vuelta. Dibujo algo,
y le voy a poner, por ejemplo, en tipo, voy a ponerle, qué sé yo, 99. Sé que no existe. Pongo aceptar, intento guardar, y ahí me está retando, ¿sí? Por la restricción de otra clave foránea distinta. Entonces, de esa manera, nos aseguramos, voy a descartar los cambios, nos aseguramos de no pifiar a la hora de generar los datos. Bueno, todo eso que hicimos, o sea, todo esto que estuvimos haciendo, no hace falta que lo hagamos cada vez que trabajamos con la base de datos, sino que directamente ya podemos almacenar esa forma de ingresar los datos, la podemos almacenar en la propia base de datos. Por ejemplo, me voy a ir acá, fíjense abajo de todo, acá cuando entramos a las propiedades, vamos a poner estilo, vamos a poner guardar estilo, guardar en la base de datos de Postgres. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, red vial lidera. Le vamos a decir que sea este el estilo predeterminado de la capa. O sea, esta forma de trabajar la base de datos va a quedar para siempre en la base. Entonces, si yo vuelo esta capa, si la saco de mi vista y la vuelvo a traer, todas esas configuraciones que hice van a seguir estando. ¿Sí? Vuelvo a traer transporte, voy a la red vial, la traigo, y fíjense que acá, si me voy de vuelta a las propiedades, ¿sí? Siguen estando esto como mapa de valor y esto como mapa de valor. ¿Sí? O sea, acá se ve claramente que permaneció esa configuración. Bueno, ya para ir terminando, les quería mostrar, aunque sea muy rápidamente, digo, no vamos a llegar a ver todo, pero aunque sea les quiero mostrar que dentro de muy poquito va a estar definido los estilos, al menos de los datos básicos. ¿Esto qué significa? Que cada uno de los colores y todas esas configuraciones que hay de las capas de información, sí. No hace falta, o sea, si uno quiere, sí, pero lo más importante es que se mantiene en la base de datos. O sea, que cada vez que yo traiga la capa, desde cualquier proyecto que sea, esa configuración va a estar. O sea, que yo puedo configurar algo y esa configuración le impacta a todos los usuarios de mi base de datos. ¿Sí? O sea, que es mucho mejor que guardarlo en un simple proyecto, es mucho mejor. Quería mostrarles algo que tiene que ver con la simbología, que no lo encuentro por acá. Bueno, no importa. Básicamente les quería contar que se están definiendo los símbolos de cada una de las capas de IDERA, y uno lo que va a poder hacer en el futuro es, por ejemplo, cargar la simbología. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en este caso voy a cargar el archivo de simbología, que también va a estar en el webinario de IDERA. No sé si por ejemplo, ahí va, bien. Sí, fíjense, esta es la simbología, está un poco exagerada. Esta es una simbología definida, si quieren las podemos tocar un poquito para que no sea tan fea, pero esta simbología que uno define, lo que puede hacer después es almacenarla, voy a trabajar un poco con los niveles de símbolos, es bastante horrible, ¿qué quieren que les diga? ¿No? Ahí está. Bueno, tampoco se ve más linda, pero un poquito mejoró. Y toda esta simbología se puede guardar en la misma base de datos. O sea, si uno pone propiedades, acá, de vuelta, guardar estilo y guardar en la base de datos, lo vuelvo a guardar como red vía lidera, tanto la simbología como el método de ingreso de los datos, eso es el formulario y todo lo que vimos,
queda almacenado también dentro de la base de datos. Acá me dice que estoy sobreescribiendo un estilo. Le digo que sí. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora para siempre, cada vez que yo traiga esa capa de información, cada vez que me conecte a esa capa de Postgres, la capa va a venir estilizada de esa manera. ¿Sí? Fíjense, ahí está. ¿Sí? Entonces, uno va a tener almacenada los datos según la estructura del catálogo de objetos de idea. Los estilos, o sea, los colores y las categorías según también el catálogo de representaciones cartográficas de idea. Y el método de ingreso de los datos también va a corresponderse con la estructura de los datos de IDERA, como para no poder irse y no generar incoherencia con los datos que están presentados en IDERA. Así que, bueno, hasta acá llegamos.